Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, profesores? ¿Cómo están? Quería hacer esta presentación para ver si podríamos establecer algunos lineamientos que creo que todos lo tenemos como docentes, todos coincidimos sobre algunas cuestiones que se deben considerar en el momento de la evaluación, pero en este momento en lo que no tenemos a los alumnos presentes, me parecía pertinente que nos pongamos de acuerdo sobre algunos criterios que debemos tener al momento de la evaluación. Haré una breve presentación, nada más que para que nos pongamos de acuerdo, vuelvo a decir, sobre algunos conceptos, manejemos todos el mismo pensamiento para luego poder debatir sobre ello. Ya que el sábado vamos a tener una reunión con los docentes de segundo hasta quinto año y ayer tuve una reunión de los docentes de primer año, me parecía pertinente que hablemos sobre algunos conceptos que nos exigen los evaluadores, que nos va a exigir la CONEAU y que son temas que hace rato están en tela de juego, como lo que es todo el tema de la virtualidad y que nosotros por una exigencia que se presentó por esta pandemia, nos vimos obligados a encontrarnos justamente en la virtualidad casi sin escala. Digo sin escala porque en muchísimas facultades del país hace bastante tiempo que vienen utilizando todo lo que es la digitalización y incorporan, trabajan de una manera bivalente entre lo presencial y lo virtual. Pero volviendo al tema de la evaluación, que es algo que nos preocupa, me parecía pertinente hablar sobre lo que debemos entenderla, que habla justamente, es un proceso formativo que sirve para identificar, recolectar y preparar datos que permitan determinar logros de los resultados de aprendizaje. En esto se va a basar las evaluaciones de la CONEAU, sobre los resultados de aprendizaje. Y los resultados de aprendizaje están asignados y establecidos conforme a un contexto de todo el programa. Por eso que tenemos que evaluarlo dentro de algo integral. Y además puede utilizar tanto métodos cualitativos como cuantitativos según cuál sea el resultado de aprendizaje a verificar y que deba ser entendido como un proceso de mejora. Ya vamos a hablar sobre los diferentes niveles de evaluación, pero en principio lo que se evalúa desde la CONEAU, de lo que se evalúa como, como un logro, son los resultados de aprendizaje. La evaluación según el CONFEDI, que es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, en el 2018 ya estableció por este motivo, y aquí se plantea como un sistema de evaluación en un sentido amplio y complejo, que no se reduce a un conjunto de pruebas y exámenes. Es decir, la evaluación no se remite a esto de tener dos parciales, tener un recuperatorio. No, la evaluación debe ser un proceso integral. Por lo tanto, es un conjunto de evidencias, y acá es donde empezamos a pensar de otra manera, de desempeño, es decir, los productos que se van obteniendo a partir de las actividades de aprendizaje. Y esto se evidencia y se va a notar muchísimo en la plataforma y es lo que van a mirar los evaluadores. Las actividades que desarrollemos durante este cuatrimestre y básicamente la actividad conjunta entre docente y alumno, tanto la devolución del docente como la recepción y entrega del alumno. Evaluar, calificar, acreditar, promocionar, son todas palabras equivalentes y no, les aviso que no. Y yo estoy segura que muchos de los docentes saben de lo que estoy hablando, ¿no? Eh, no quiero con esta presentación subestimar la capacidad de didáctica ni pedagógica de ninguno, solamente es para refrescar y ponernos en contexto. Entonces, ¿por qué tenemos que evaluar? ¿Para qué tenemos que evaluar? ¿Qué queremos evaluar? ¿Quién va a evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cuándo tenemos que evaluar? ¿Dónde vamos a evaluar? ¿Cuántas evaluaciones debemos realizar? Todo este tipo de interrogantes se deben suscitar justamente en un equipo de cátedra. Estos son consensos que se deben establecer en los equipos de cátedra. Yo no intento para nada desde mi dirección romper la autonomía de las cátedras, pero me parece pertinente que empecemos a pensar en conjunto y en equipo. He notado que muchas cátedras por un lado trabajan la práctica, por el otro lado trabajan la teoría. Bueno, esa dicotomía, esa disociación ya no se puede permitir
porque los trabajos deben estar integrados y deben reflejar ese trabajo conjunto. La calificación alude a un proceso que sirve para interpretar o juzgar los datos y la evidencia acumulada, y es lo que nosotros, por medio de la evaluación, normalmente estamos acostumbrados a establecer, una calificación. En cambio, la acreditación puede ser definida como un acto por medio del cual se reconoce el logro por parte del alumno de los aprendizajes esperados para un espacio curricular determinado. Es decir, que en la acreditación nosotros establecemos en un tiempo determinado un nivel de aprendizaje que debe estar reflejado. La finalidad de la acreditación es dar cuenta de los logros, de los objetivos propuestos, recogiendo resultados globales de los alumnos en relación a un conjunto de objetivos. Conjunto de objetivos, ya no es resolvió el ejercicio, ya no es, no, es un conjunto de objetivos. Al final de determinado periodo, que bien podría ser este nuestro caso, al final de las cuarentenas, ¿qué podemos dar por acreditado que ese alumno que nos presenció, que nos siguió, que recibió el material? Y esto es donde cambia el paradigma totalmente. En este momento el docente tiene que salir a buscar al alumno, no el alumno busca al docente, el docente tiene que salir a buscar al... El docente le tiene que enviar preguntas, tiene que ver el tiempo de conexión, por eso es importante empezar a trabajar en Moodle. Y la promoción, y acá es lo que todos planteaban de que no es posible el tema de la evaluación virtual. Lo que no es posible es la promoción, seguramente, desde la percepción que ustedes planteaban y lo que escuché más de algunos argumentos. La promoción está asociada al acto en el cual se toma la decisión vinculada para el pasaje de los alumnos de un tramo a otro. Y quizás cuando concluya esta cuarentena, ahí recién vamos a poder empezar a considerar la promoción de los alumnos que nos siguieron y aquellos que no pudieron, que se conectaron o que no pudieron conectarse, realizar algún proceso de acreditación para poder promocionarlos. Por eso que cuando hablamos de evaluación son diferentes conceptos que debemos tener en claro. Ahora no estamos en este momento de promoción, estamos en el momento de que vayan siguiéndonos y acreditando los conocimientos sobre los contenidos que les entregamos. ¿Por qué tenemos que evaluar? Porque la evaluación es una herramienta de formación. El alumno debe saber cuánto está comprendiendo, cuánto está entendiendo. El alumno debe tener una vinculación con el docente, porque permite reflexionar sobre la práctica docente y en consecuencia promover a la investigación. Entregar fotocopias de ejercicios no es una práctica pedagógica que dé muy buenos resultados. Al contrario, yo diría que da muy pocos resultados. Entonces, establecer cuál sería la metodología didáctica para vincular a ese docente y a ese alumno. Porque a partir de la evaluación se pueden encontrar argumentos necesarios para innovar. Yo me tuve que dar cuenta que tenía que hacer videos de estas características para que el alumno, aparte de escucharme, vaya guiándose con una pantalla. Porque en ciertas circunstancias o situaciones la evaluación se puede diagnosticar diversos factores que intervienen en el proceso educativo, los cuales son muy difíciles de advertir en otra instancia. Durante mucho tiempo hemos realizado clases presenciales y hemos tenido buenos y malos resultados. Entonces, evidentemente, si había algo que mejorar, lo tenemos que mejorar. Porque a partir de la evaluación se consolida un aprendizaje lo cual promueve la motivación, solamente de los estudiantes, no solamente de los estudiantes, sino de los docentes. Cuando uno ve buenos resultados de exámenes, todos nos sentimos satisfechos. Ahora, también tenemos que saber y encontrar buscar esa respuesta del alumno. Porque al estar a la enseñanza y la evaluación en un binomio inseparable, una determina y otra condiciona a la otra. Es decir, lo que yo estoy haciendo lo va a condicionar al alumno a que tenga un buen aprendizaje. No es entregar el material solamente, es establecer una relación didáctica. Y así pueden haber muchos factores por qué evaluar. No voy a seguir detallando esto porque todos lo conocemos. ¿Para qué evaluamos? ¿Es correcta la metodología que utilizo? ¿Estoy planteando las sesiones conscientemente? ¿Estoy evaluando con la técnica y el instrumento adecuado? ¿Estoy haciendo un buen foro? ¿Estoy utilizando un buen cuestionario? Todo esto estoy utilizando términos que se utilizan en Moodle. Pero bueno, los chats son sincrónicos.
Los foros son asincrónicos. ¿Qué significa esto? Que en los chats yo los tengo a los alumnos ahí. Bueno, establecer chat en determinados horarios. Si hay algo que tiene la virtualidad es que uno puede conectarse y establecer con el alumno eh, en un espacio que muchísimas veces no, ni siquiera lo hubiésemos pensado. Puede ser un sábado a la mañana, puede ser un domingo a la tarde sobre la devolución de algún práctico. Bueno, todo esto hoy por hoy en la virtualidad lo podemos generar y dinamizar. Evalúa teniendo el programa de estudio a mi vasta experiencia, diseño una nueva evaluación o simplemente aplico la misma del año pasado. Bueno, esto es cuando estábamos utilizando lo presencial. Ahora tenemos que mejorarnos y apuntar a lo virtual, que es la única manera que podemos conectarnos en este momento. ¿Qué queremos evaluar? ¿Qué es lo que estamos queriendo? ¿Estamos queriendo evaluar los resultados? ¿Qué estamos queriendo? ¿Qué significa desarrollar un tema? ¿Que tenga una buena memoria para recordar un desarrollo? ¿Qué estamos pretendiendo? Si ha tenido buena o mala suerte con el tema sorteado. ¿Cuántas veces escuchamos qué mala suerte tuve con lo que me tomaron? Bueno, en este momento no nos interesa eso. No queremos que los alumnos tengan buena o mala suerte. Es más, no tampoco tenemos que preguntarnos si el alumno se pone o no nervioso delante de un examen, que es lo que normalmente sucede en lo presencial. Esto sucede generalmente cuando, por ejemplo, tenemos que exponer un tema, que ahora se podría dar la exposición de los alumnos de manera virtual. Es decir, debemos definir si vamos a evaluar los saberes, saber conocer, saber hacer, la integración de las situaciones problemáticas, el nivel propuesto en una determinada taxonomía, el proceso, los resultados o ambos. A veces capaz que no voy a tener que preocuparme tanto por el resultado, pero sí por el proceso, las metas alcanzadas o también el progreso. Entonces, se podría pensar que tenemos como dos pensamientos y construcciones sobre la evaluación, una sumativa y una formativa. La sumativa es aquella que vamos a ir incorporando y aplicable a la solución de productos, se sitúa puntualmente al final de un proceso, cuando esto se considera acabado. Bueno, estos son conceptos que seguramente todos los manejan, pero bueno, venía bien refrescarlos. Permite tomar medidas a mediano y a largo plazo. Bueno, y la formativa está aplicada a la evaluación del proceso, se debe incorporar al mismo proceso de funcionamiento como un elemento integrante del mismo. Su finalidad es la mejora del proceso evaluado. Una vez que concluyó todo el proceso, una vez que uno resolvió toda la integral de segundo grado y encontró una solución, ver si realmente comprendió absolutamente todo el concepto de integralidad, por decir un ejemplo, o por decir otro, qué sé yo, la verdad que yo que doy tensores en 3D, yo tengo que evaluar si comprende el concepto de un tensor asociado a un espacio. Bueno, esto lo traigo como ejemplo, pero quizás no, y no estoy hablando de materias humanísticas, estoy hablando de ingeniería. Los procesos de evaluación, bueno, generalmente tienen como diferentes etapas, recolección y selección de la información. Yo tengo que empezar a trabajar con la documentación que estoy elaborando en las clases. No puedo en este momento decir, este libro se ajusta. No, de ahora en más voy a tener que elegir qué capítulos tomo para desarrollar cada tema. Interpretar y la valoración de los aprendizajes. Yo tengo que valorar cuánto el alumno ha avanzado de un nivel a otro, de un tema a otro. La toma de decisión involucra el establecimiento de un plan de acción que permita al alumno conocer y reformar y estimular los aprendizajes. ¿Cómo podríamos evaluar? Primer año, por ejemplo, es un gran problema que tenemos, porque es un número interesante de alumnos. El resto de las cátedras, capaz que el segundo año también tiene este mismo. Y podríamos establecer dentro de la plataforma Moodle, por ejemplo, un día asignado a un determinado grupo y así armar grupos para poder separarlos y poder hacer el seguimiento de esos alumnos. Estas son ideas que quiero tirar para que mañana en la reunión lo podamos debatir. ¿Cuándo deberíamos evaluar? La evaluación siempre debe estar. Cuando yo arranco un curso, debo saber con quién estoy hablando. Debo, primero que nada, identificar a mi alumno. Por eso debe haber una evaluación inicial. Como debe haber una evaluación durante, que es lo que tenemos que hacer ahora. Y seguramente cuando termine la cuarentena haremos una evaluación final. Pero debemos conocer, debemos diagnosticar. Si nosotros no conocemos a nuestros alumnos, no podemos establecer qué porcentaje de avance va a haber.
ni qué esperamos de esos alumnos. Entonces debemos diagnosticar, pronosticar, prever. Durante la evaluación debemos formar, regular, orientar qué es lo que debemos hacer ahora. Por eso hablamos de evaluación ahora, en la cuarentena, porque si no estamos entregando material, haciendo dossier, haciendo un montón de cosas y no sabemos para quién estamos haciendo. Y por último, cuando lleguemos al momento final de la evaluación, seguramente podremos promocionar, acreditar y todo aquello que requiera una evaluación final. Lo que establece el CONFEDI y lo que establecen hoy por hoy todas las líneas de acreditación de carreras es justamente el aprendizaje centrado en la enseñanza, el aprendizaje centrado en la enseñanza del alumno de ingeniería, o el estudiante de ingeniería, perdón. Y tiene todo este alineamiento constructivo. Se debe redactar un resultado de aprendizaje, se debe establecer una mediación pedagógica, que en este momento estamos hablando pura y exclusivamente de la virtualidad, y debemos establecer todo esto en base a un sistema de evaluación. Debe estar demostrado un nivel inicial, un nivel básico, un nivel de buen conocimiento y un nivel experto. Dentro de nuestros alumnos tenemos que tener como una cuadrícula de evaluación de nuestros alumnos para comprender y poder conocerlos, identificarlos. Esto era lo que quería hablar con ustedes. Mañana vamos a tener una reunión, mañana no, el sábado a las 10 de la mañana con los docentes de segundo a quinto. Podemos seguir profundizando muchísimo de estos temas, pero yo creo que este desafío que tenemos, lo único que nos queda es enfrentarlo. No podemos decir esto no se puede, esto no se va a hacer, esto no, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo para nuestros alumnos, por nosotros, por la carrera, por la facultad, por nuestra juventud. No tengo más nada que decirles. Feliz Día del Trabajador para mañana y nos encontramos el sábado.